Cordial saludo, compañero y tutor. Mi nombre es Fabián Camilo Rodríguez Cajica. A continuación les presentaré la etapa 2, planeación del problema de instrumentación virtual. Entonces, a continuación les leeré el problema que nos plantean para darle solución. Entonces, nos dice que un ingeniero en jefe de mantenimiento de la empresa química Parmaster, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado de algunas variables en funcionamiento de una caldera cubular. Entonces, las condiciones que se deben monitorear son las siguientes. La primera es la temperatura de humo, la segunda es la presión de vapor, la tercera es la presión atmosférica, la cuarta es el porcentaje de oxígeno en la combustión, la quinta es vibración en el motor, en el ventilador de tiro forzado. Entonces, el sistema deberá tomar las siguientes acciones. Entonces, la primera acción sería si la temperatura de los gases de la chimenea sobrepasa los 160 grados, se activa una alarma de tipo visual y sonora. ¿Listo? La segunda es si la temperatura exterior de la caldera es superior a 35 grados centígrados, se activa un ventilador. La tercera es permitir la variación de oxígeno. La cuarta es el diseño de una interfaz gráfico que visualice en tiempo real los datos monitoreados y el estado de las alarmas. La quinta es almacenamiento o registro de los sensores en base de datos. Entonces vamos con el planeamiento de las etapas que se deben desarrollar en el proceso de automatización. Entonces, la primera etapa es identificación de la instrumentación requerida de acuerdo a los mínimos y máximos de los valores de las variables a medir, de acuerdo al funcionamiento de la caldera acubular. Y requerimientos de equipos para la ejecución de las acciones que se deben tomar del sistema. Entonces, como necesitamos darles unas acciones, de acuerdo a unos estándares. Eh, Necesitaremos otros instrumentos aparte de las mediciones de las variables. La segunda etapa es realizar el diagrama de tubería de instrumentación del proceso con su respectiva programación en el PLC para la lectura y visualización y grabación de los datos de los instrumentos de la caldera cubular. Eh, Todo esto enfocado en lo que es requerido por la empresa. Entonces, la tercera etapa es la instalación de los equipos para la medición de las variables requeridas con un sistema de control, visualización y grabación de las mismas. La cuarta etapa sería la calibración de los instrumentos de acuerdo a la operación de equipos y sus variables a medir. Entonces, con su comprobación en el sistema de control y visualización y grabación de la misma. La última sería pruebas funcionales de los sistemas instalados con todas las acciones que se deben visualizar y tomar ante algunas acciones que aquí nos especifica. Entonces aquí en instrumentación requerida tengo un transmisor de temperatura, un pirómetro digital con termocupla, un transmisor de presión manométrica, un transmisor de presión atmosférica, analizador de gases para la combustión, sensor transmisor de vibración sísmico, alarma visual y sonora, un servomotor, la pantalla HMI y el PLC. Entonces aquí tengo la explicación de cada instrumento que escogí. Se puede visualizar con la foto y las características del mismo. La mayoría, su comunicación es 4 a 20. Eh, Hay unos que tienen un computador ya diseñado, entonces ya sería una comunicación eh, ya sea por internet. Eh, los transmisores 4 a 20. Tengo la alarma sonora visual.
Tengo un servomotor para poder variar la entrada de aire. El HMI, que es la pantalla eh, para interactuar entre hombre y máquina. Y el PLC, que es el importante, la cabeza de todas las señales que van a llegar y las acciones que van a salir. Eh, entonces, aquí tengo el diagrama de las tuberías de instrumentación del proceso, pero para ello necesitamos entender la caldera cubular. Entonces, tenemos una caldera, la caldera se compone de un quemador, aquí tenemos un ventilador de tiro forzado, acá justamente tenemos la llama, tenemos el combustible que entra para mezclar con aire, para hacer el triángulo, y lógicamente aquí una llama para ignición, ¿sí? Todo esto para calentar el agua que va a entrar por acá, y lo que vamos a obtener es una salida de vapor. Por eso nos indica medir presión de vapor. Tenemos lógicamente con esto las combustiones, pues se emite dióxido de carbono, entonces tenemos la chimenea. Entonces ya sabiendo cómo es la caldera, aquí tengo el diagrama de la tubería de instrumentación de procesos con todos los instrumentos que vamos a instalar. Entonces, como sabemos, WS es agua. Entonces tenemos la línea de agua, tenemos una válvula por control. Aquí tenemos otra válvula, que esta es la salida de, de vapor. También con una válvula de control. Tenemos la entrada de gas, GS, que es gas. Entonces yo lo denominé 1, 2 y 3, ¿sí? Para la función del diagrama. Y coloqué la caldera H001. En este caso, pues indico que solo es la primera caldera. Con esto tengo un ventilador de tiro forzado, el elemento, el transmisor de vibración, que es el 04. Aquí tengo pues el M001, que es mi primer motor de tiro forzado. AS, pues el aire que entra. Tengo una válvula de control por un servomotor, el cual lo llamé MC002, que es motor de control, eh, para poder variar el aire que entra. ¿Listo? Y aquí tengo el control de combustión, ¿sí? BS. Lo etiqueté como 007, más o menos el último elemento que coloqué. Tengo por acá el PT, que es el que me indica el transmisor de presión. Le coloqué el 003, el que me va a dar la presión de salida de vapores. Tengo este otro PT, que es de presión atmosférica. Me va a estar midiendo la presión atmosférica. Aquí tengo la de temperatura, transmisor de temperatura. Este transmisor es el que me indica en qué temperatura tengo recinto donde tengo la caldera, el que está viendo justamente por fuera de la caldera. Tengo una alarma por alta. ¿Para qué? Para que justamente este motor, que es el que me va a enfriar o me va a extraer todo este calor, se active justamente como nos indica a 160 grados. Cuando tenga una temperatura, cuando tenga una temperatura de 35, si no estoy mal, podemos verla. Espera, me devuelvo un momentico. Sí, de 35 grados centígrados se activa un ventilador. Entonces, aquí en el diagrama, de 35 grados centígrados, me va a activar este ventilador, ¿sí? Para poder bajar la temperatura. Aquí tengo la alarma visual sonora, la cual me la activa esta termocupla. Aquí tengo un termopozo, TW es termopozo,
T es el instrumento, que es la termocupla, y TT, pues el transmisor, ¿sí? Todos es 0,5. Entonces justamente va el termopozo, el sensor y el transmisor. ¿Listo? Este da la alarma acá. Bueno, va al PLC, toda esta, y tengo una señal, la cual tengo la señal de alta temperatura, que es 160 grados. Cuando salga la temperatura, me va a marcar una alarma sonora y visual. ¿Sí? Aquí claramente pues, nos indica que en el PLC, y justamente la función del PLC, tengo el PLC, la función que, no, que recoge el instrumento de vibración, recoge eh, las válvulas, todas las válvulas. Y también tengo un CCM para justamente activar los motores que tengo, los tres motores que tengo. Y pues eso es todo, compañeros. Espero que haya sido muy claro. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.